Buenos días a todos. Estamos, comenzando la clase de hoy con este taller. El primero de ellos es este que está acá. Tenemos un condensador, básicamente un condensador esférico, conformado por dos electrodos. Es un electrodo interno que es una concha esférica, y otro electrodo externo que es otra concha esférica. El electrodo interno es de radio R igual A, el electrodo externo de radio R igual B, y internamente está relleno de dos dieléctricos. La primera parte del volumen comprendido entre las dos conchas esféricas es un dieléctrico perfecto de valor permitividad epsilon 1, y la segunda parte, el segundo volumen que tenemos acá, está relleno con un valor de dieléctrico de permitividad eléctrica igual a epsilon 2. Entonces, esto es como decir un volumen que está picado por la mitad, un volumen esférico que está picado por la mitad y es hueco en el centro. Entonces, la idea es que calculen al final la capacitancia relacionada con el dispositivo. Por supuesto, calculando primero el campo eléctrico relacionado con ese sistema. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, que se cumplan las condiciones de borde. Todas las condiciones de borde que hemos visto en clase deben cumplirse. La que corresponde a las componentes tangenciales del campo eléctrico debe cumplirse en esta frontera que está acá y en esta frontera que está acá. Y las que son las condiciones de borde relacionadas con las componentes normales al vector de desplazamiento eléctrico también debe cumplirse en cada una de estas esferas, de cada una de estas fronteras que están acá. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para poder resolver este tipo de problemas. Fíjense que antes teníamos, en los problemas que hemos visto antes, la frontera en el dieléctrico estaba separando los volúmenes entre las placas, de las placas conductoras. Ahora la frontera está colocada, en vez de manera paralela a las placas conductoras, está colocada de manera perpendicular. Entonces, eso es lo que hace distinto al problema, ese problema a los otros que hemos visto. Entonces, eso es para que lo tengan presente. Vamos a ver este otro problema. Este es lo que se refiere al primer problema como tal. El segundo problema es este que está acá. Es un volumen que existe entre dos placas conductoras. Hay una placa conductora en una altura que es Z igual H. Hay otra placa conductora en Z igual 0. Entonces, hay una densidad de corriente superficial que va fluyendo en esta capa conductora, que es homogénea y cuya corriente total es I sub 0. O sea, que va en este sentido. Y hay una densidad de corriente también superficial contraria que va por debajo. En el volumen, en el plano Z igual 0, limitado acá.
por esta, exactamente, en este volumen que está acá, en esta superficie. O sea, en X igual menos W medios, X igual W medios, está limitado todo el volumen y todas las densidades de corriente. Entonces, hay una densidad de corriente superficial por debajo, en Z igual 0, y otra densidad de corriente superficial por arriba, en Z igual H. Las densidades de corriente tienen direcciones contrarias de acuerdo a las condiciones del problema. Entonces, entre las placas conductoras hay dos dieléctricos, pero que tienen propiedades magnéticas. Entonces, hay un material magnético en este volumen que está acá, y hay otro material magnético en este volumen que está acá. Entonces, la permeabilidad magnética relativa de ambos está dado aquí, y entonces mandan a calcular el campo magnético dentro del volumen que estamos analizando, entre la placa conductora de arriba, la lámina conductora de arriba y la lámina conductora de abajo. Entonces, eso es lo que piden, el campo magnético H entre las placas conductoras. Y el modelo amperiano, si lo podemos calcular, es más específico, la densidad superficial de corrientes en la lámina inferior del sistema. Se supone que puede existir una arriba y otra abajo. Incluso puede haber una densidad de corrientes volumétrica. Eso es el modelo amperiano completo, pero aquí piden la densidad superficial de corrientes amperiana en la lámina inferior. Eso es lo que se pide en ese problema. Estos dos problemas son los problemas más interesantes del taller. Tienen que pensar bastante para poderlos resolver. Ok. Fíjense ahora este problema que está acá. Que es más interesante todavía. Tenemos aquí un sistema cilíndrico, también similar a los que hemos visto en clase. Un sistema cilíndrico en el cual tenemos una corriente filamentosa que sube, se distribuye en una lámina conductora aquí arriba, baja por estos conductores y vuelve otra vez a concentrarse hacia el filamento y volvemos hacia arriba. Entonces, en este sistema, fíjense que es un sistema de dos conductores, uno ubicado en este volumen, un material conductor ubicado en un volumen interno, volumen cilíndrico interno, y otro material conductor en el volumen cilíndrico externo. Entonces, dado este sistema, entonces mandan a calcular, dado este sistema que está aquí, y dado la forma de este campo magnético, mandan a calcular esta serie de parámetros. El valor y la dirección de las densidades de corriente en cada uno de los volúmenes, dentro de los conductores, en este conductor interno y en este conductor externo. Las conductividades de este material y este otro material que está acá, la resistencia que se observa desde el filamento y el valor del campo H fuera del dispositivo. Eso también lo mandan a calcular. Es un problema que hay que pensarlo bastante, pero estas cuentas son sencillas. Entonces, esto es el tercer problema que vamos a hacer. Finalmente, tenemos este otro problema que está acá, que es un imán permanente ubicado en este volumen que está acá, que está en rojo. O sea, en este volumen que está dado por esta
por esta expresión que está aquí. Básicamente es un cilindro hueco también. Y el material magnetizado está pintado aquí en rojo. Entonces, la magnetización, fíjense que la magnetización del imán está dado por esta expresión que está acá. Es un imán que está magnetizado de esta manera, pues. O sea, tenemos los dipolos orientados con su eje de rotación orientado hacia el eje phi del vector 1 phi en dirección angular, pues. Entonces, si la magnetización del imán es esa, entonces aquí se pide proponer el modelo de corrientes amperianas asociado a este sistema, y la otra es determinar la forma del campo magnético asociado a esta estructura. ¿De qué manera, de qué forma es el campo magnético asociado a esta estructura? O sea, más o menos lo que venimos haciendo desde el primer parcial, de qué variables depende, qué dirección tiene. Eso es básicamente lo que se pide. Por supuesto, después de calcular las densidades de corrientes amperianas del sistema, porque sin eso no podemos saber. Entonces, bueno, eso es básicamente el taller. Es bastante instructivo. Entonces se pueden agrupar en grupos de A4 y bueno, y vamos resolviendo, pues. Vamos resolviendo poco a poco. Entonces, bueno, muchachos, aquí hay una duda interesante que es importante para cuando resuelvan este problema que está acá. Las densidades, fíjense, aquí hay una fuente de voltaje que en principio induce un campo eléctrico entre las placas, entre la placa interna, entre esta placa interna y esta otra placa externa. Por supuesto, va a haber un campo eléctrico entre ambas placas conductoras. Pero ese campo eléctrico, ¿qué tiene que cumplir? En principio debe cumplir esta condición de borde. Las componentes tangenciales de campo deben ser continuas aquí. ¿Y qué otra condición debe cumplirse? Bueno, que al aparecer esa fuente allí, deberían haber densidades de cargas libres, tanto en esta concha externa como en esta concha interna. En esa concha conductora perfecta interna que está allí. ¿Para qué? Porque eso es un fenómeno físico, la misma fuente es la que está proporcionando esas densidades de carga, que se acumulan tanto en esta superficie como en esta otra. Eso es importante que lo tengan presente. Esas densidades de carga no son un dato del problema. ¿Qué otra cosa puede ocurrir aquí? Fíjense que las componentes normales de campo eléctrico, del vector, exactamente del vector campo eléctrico, son discontinuas, tanto en esta superficie como en esta otra. Afuera se supone que el campo es nulo porque las densidades de carga han de anularse entre las densidades de carga que se generan acá con respecto a las que se generan afuera. Y son, por supuesto, son opuestas. Las que están acá, exactamente, se podrían tener, dada la posición de la fuente, en principio si el voltaje es positivo y la posición de la fuente es esta que está acá, estas densidades de carga deberían ser positivas y estas negativas. Estas que están aquí adentro deberían ser negativas y estas que están aquí afuera deberían ser positivas. Las densidades de carga es libre. Pero también hay otras densidades de carga que son las densidades de carga de polarización, que corresponden al modelo macroscópico de la materia, que como siempre les vengo diciendo son valores que son ficticios. Pero ¿y por qué han de aparecer allí de acuerdo al modelo? Bueno, porque el campo eléctrico es discontinuo, desde este volumen hasta acá, hasta este otro volumen que está acá, en la interfaz de este volumen y la interfaz de este volumen y este. Entonces, en principio, allí podrían haber densidades de carga superficiales de polarización, debido a esa discontinuidad de campo eléctrico. No, en la superficie, dentro del dieléctrico. O sea, en la superficie, pero del lado del dieléctrico. Ahí deberían haber densidades de carga de polarización. Podrían existir.
Entonces, ¿cómo resolver este problema? Bueno, hay que tomar en cuenta, es muy importante tomar en cuenta la condición de borde. La condición de borde que aparece en esta superficie que está aquí. En esta superficie que está acá, las componentes tangenciales de campo eléctrico deben ser continuas, tanto de un lado como del otro. Eso es por condición de borde. Entonces, las componentes tangenciales de campo eléctrico deben ser continuas. Entonces, si son continuas, vamos a tener que el campo eléctrico de este lado va a ser el mismo campo eléctrico que vamos a tener de este otro lado. Eso es una condición de este problema en particular, por la forma en que está colocada la frontera entre los dieléctricos. A diferencia de los otros problemas que hemos hecho en clase, donde eso no se cumple. Va a ser un valor y en otro pedazo de va a ser otro valor, o sea, el mismo SEA. Mi pregunta es cómo puedo asociar una condición de borde que si la evalúo probablemente en toda la superficie es igualada, va a ser diferente. Entonces, lo puedo asociar como la suma de ambos, o sea, la suma de... No, aquí va a haber una condición de borde de la correspondiente a la componente normal del vector de desplazamiento eléctrico en esta superficie, y en esta otra va a haber otra condición de borde relacionada con la componente normal del vector de desplazamiento eléctrico. Entonces tienes que dividir el problema en dos. Lo que pasa es que eso también está relacionado con la densidad de carga que tienes aquí y la densidad de carga que tienes acá, que tampoco es un dato. Entonces el único dato que tienes para relacionar es el valor de la fuente, que está dado en V sub 0 voltio. Entonces, con el valor de la fuente, que se supone que es un dato del problema, entonces es que uno tiene que finalmente saber cuál es el campo eléctrico. Con eso es que se determina el campo eléctrico. Y a partir de allí es que uno ve el vector de desplazamiento eléctrico, que con el vector de desplazamiento eléctrico uno calcula las densidades de carga totales del sistema. Y a partir de allí es que se calcula la capacitancia. Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir para este problema. El campo eléctrico dentro de esto es nulo, porque dentro de un conductor perfecto, el campo debe ser nulo. Y afuera, el efecto de esta densidad de cargas con respecto de la densidad de cargas negativa con la que es positiva, ese efecto va a anularse. ¿Ves? Entonces, por eso el campo es nulo afuera también. Esto se supone que es una placa de conductor perfecto que tiene un cierto espesor y que hace que afuera el campo eléctrico sea nulo.